Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Historia paralela. El día en que Rent estalló el sexto año de la aventurera Lorraine. Oh, si no es Lorraine, qué raro. ¿Estás sola? Fue durante mi sexto año de aventuras que una voz así me llamó, justo cuando me senté en la taberna de Maal, apenas teniendo la oportunidad de tocar mi bebida. El que me había llamado no era otro que Zarid, un espadachín veterano del gremio de aventureros. Aunque era una especie de veterano, solo era un aventurero de rango superior de clase bronce. En general, no se podía decir que Zarid fuera extremadamente capaz, pero sus largos años de servicio y sus esfuerzos por defender a Maalt contra las hordas de monstruos, significaban que era un aventurero que valía la pena. Debido al hecho de que la mayoría de los aventureros perdían la vida, o comúnmente una o dos extremidades, Zarid solo tenía cicatrices faciales. El hecho de que sus extremidades aún estuvieran intactas era un claro indicador de sus capacidades. Sin embargo, para algunos, la cautela de Zarid parecía cobardía y se burlaban de su falta de aventuras y cosas por el estilo. Pero tales individuos no eran exactamente sabios en sus evaluaciones. El coraje, después de todo, no era un alboroto ciego y una serie de apuestas no planificadas. Los únicos que lo consideraban así eran sin duda unos tontos más grandes de lo que jamás podría ser Zarid. Zarid, por supuesto, no era tonto para empezar. Simplemente era promedio, eso era cierto. Comparado con Rent, de quien a menudo se decía que no tenía talento, y mi propia reputación de falta de motivación, Zarid era un aventurero relativamente bueno, y bastante honesto. Por eso no me importaba unirme a él en un grupo a veces, porque lo conocía lo suficientemente bien. Incluso yo no permanezco pegada a Rent todo el tiempo. Para empezar, probablemente pasamos más tiempo separados que juntos. Una sonrisa algo molesta cruzó el rostro de Zarid cuando escuchó mi respuesta. ¿Está bien? Ya sabes, esa apuesta entre mis compañeros y yo sigue en pie, esa de si alguna vez te casarás con Rent. Zarid, sin embargo, no parecía estar burlándose exclusivamente de mí. Para ser precisos, parecía al menos medio preocupado, y la otra mitad era su idea de una broma. Yo tenía, después de todo, 20 años ahora. Tal vez por eso Zarid hablaba de las nociones de mujer en edad de echar raíces o cosas por el estilo. Ahora que lo pensaba, las comunicaciones entre mis colegas y yo desde que me mudé de la capital parecían incluir ofertas para presentarme a alguien. Habiendo dicho eso, no era como si nunca hubiera pensado en casarme, pero no esperaba exactamente que alguien cuidara de mí, ni lo deseaba. Mis puntos de vista sobre el matrimonio eran claros. Si era el momento adecuado y la persona en cuestión era adecuada, entonces eso sería todo. Mis amigas casadas, sin embargo, no pensaban mucho en mis puntos de vista. Todo lo que tenían que decir era: si sigues diciendo eso, nunca te vas a casar, ¿sabes? Pero esto era solo una cuestión de política. Solo por eso no estaba dispuesta a ceder a sus demandas y quejas. Para aclarar, no me conformaría simplemente con cualquier individuo al azar en las calles de Maal, o en cualquier otro lugar. Como mínimo, esas cartas y correspondencia que me ofrecen para presentarme a dichas personas, nunca verían cumplido su propósito. ¿Ustedes no se cansan de sus apuestas? Yo personalmente me habría aburrido de ello hace años. ¿Podrías simplemente no entrometerte? Seguramente puedes hacer eso por una vieja amiga. Ja. Si mirar fuera suficiente para que las cosas sucedieran, incluso yo estaría casado. La rápida refutación de Zarid me recordó el hecho de que todavía estaba soltero. Esto quizás era un hecho, ya que su estilo de vida sería difícil de mantener, dado su rango actual de aventurero. Para un aventurero de clase bronce superior, la aventura en sí misma definitivamente generaba más dinero que el trabajo promedio en Maalt. En todo caso, no necesitaban exactamente trabajar hasta la muerte para mantenerse con vida. La gran pregunta era si aún podrían vivir para ver el mañana. Las citas, tal vez, no serían un gran problema, pero el matrimonio era un asunto completamente diferente. Si el compañero del aventurero en cuestión no era un aventurero también, dicho compañero tendría que armarse de valor por el hecho de que la persona que ama podría no volver a casa una vez que ponga un pie fuera de las puertas de Maalt. Supongo que dije algo innecesario. Me disculpo. Oh, no.
No me importa, yo mismo dije muchas cosas innecesarias, aparte de eso, sin embargo. Si estás aquí sola, ¿quieres tomar una copa conmigo? ¿Qué, ahora estás coqueteándome? No seas tonta, Lorraine. No soy el tipo de persona que estaría interesado en una niña unas décadas más joven que yo, dijo Zarid, con una expresión exasperada en su rostro. Como si tomara mis palabras por una afirmación, acercó una silla de una mesa cercana y la acopló contra la mía. Con un movimiento bien entrenado, le hizo señas a un mesero cercano y le pidió una jarra grande de cerveza. El establecimiento, siendo más antiguo que el mismo Zarid, probablemente estaba acostumbrado a nuestras payasadas. Si la memoria no me falla, el sueño actual de la taberna era el anterior maestro del gremio de aventureros. Según los rumores, era un individuo temible cuando había servido, con una sola mirada era capaz de silenciar incluso a un niño que lloraba ruidosamente. Estaba muy lejos del alegre anciano en el que se había convertido ahora. Si había que creer en los chismes entre mis compañeros de aventuras, él se había convertido recientemente en abuelo, su nieto nació hace un tiempo. Como tal, los desarrollos en cuestión probablemente no eran tan extraños si se tomaba eso en cuenta. ¿Entonces no estás hambriento de una mujer? Después de todo, te quejabas de no poder casarte hace un tiempo, dije, haciéndole la pregunta a Zarid mientras hacía mi propio pedido. Realmente no me gustaría decirte esto, siendo mujer y todo eso, pero existen ciertos establecimientos para ese tipo de cosas, ¿sabes? Además, casarse, especialmente para un aventurero, conlleva todo tipo de potenciales problemas. Por ahora, solo alguien con quien jugar es lo suficientemente bueno. Mientras que los aventureros de clase bronce ganan lo suficiente para mantenerse a flote, muchos de ellos terminan arruinados después de su día de pago. Entonces, supongo que eres de los últimos. ¿Aquellas mujeres te han exprimido toda tu fortuna? Sí, se llevan hasta el vello de mi trasero. Pero, de nuevo, uff. La conversación se ha vuelto un poco triste, ¿no? No sé. Por la forma en que lo describes, casi parece la historia de un logro heroico. ¿Eso crees? ¿Un logro heroico, HMM? El comentario de Zarid fue interrumpido sin contemplaciones por una conmoción. Al parecer, un grupo de 3 aventureros había hecho una entrada bastante ruidosa en la taberna. Por lo que parece, no deben tener más de 20 años. Estaban formados de manera impresionante y parecían el epítome de los aventureros, pero eso solo se extendía hasta su apariencia. En mi opinión, sus capacidades dejaban mucho que desear. HMPH. Parece que tenemos algunos presumidos aquí. Claro que se ven fuertes, pero eso es todo, ¿no? Dijo Zarid en una voz relativamente apagada, resoplando con diversión. Si bien uno pensaría que era impropio de Zarid juzgar la fuerza de los demás, ese no era el caso aquí. Simplemente estaba disgustado con la forma en que esos aventureros habían ingresado al establecimiento. Después de todo, no era difícil para mí entender cómo se sentía al respecto todo, desde la forma en que abrieron las puertas de la taberna, hasta la forma en que se presentaron, parecía tener el único propósito de intimidar a los demás clientes. Además, se presentaron de esta manera sabiendo muy bien que esta taberna era frecuentada principalmente por otros aventureros. No era difícil entender por qué Zarid había tenido problemas con su comportamiento. En verdad que sí. Diría que eres al menos 10 veces más fuerte, Zarid. Vamos, ¿no sería eso al menos 100 veces? Por desgracia, mentir sería impropio de mi parte, Zarid. Incluso si estamos tratando con rufianes que no saben nada de morales, HMM. Cuando esas palabras salieron de mis labios, el trío que acababa de irrumpir en la taberna miró en nuestra dirección, acercándose rápidamente a mí mientras lo hacían. En poco tiempo, se pararon frente a mí, con el que parecía ser su líder dirigiéndose a mí de una manera marcadamente grosera. Hola, pequeña dama. ¿No eres una cosa bastante bonita? ¿Por qué no vienes a divertirte con nosotros? Básicamente me estaban solicitando servicios sexuales, lo que tal vez implicaba que yo era una especie de prostituta. Había estado en muchas situaciones similares a esta antes. Ren me había instruido sobre cómo escapar de tales situaciones, muy probablemente por preocupación por mi seguridad. Aún así, entendí lo que significaba y tenía medios más que suficientes a mi disposición para manejar tal evento. Desafortunadamente, ya estoy ocupada. Como puede ver, actualmente estoy bebiendo con este caballero de aquí, tal vez deberías probar con alguien más. El aventurero rufián en cuestión, sin embargo, golpeó la mesa con el puño en respuesta. ¿Quién diablos te crees que somos, mujer? ¿Eres tonta? Deberías atendernos a nosotros, no a este inútil saco de basura.
dijo, evidentemente enojado por mi comentario. En esta situación, la mujer como una acosada habría gritado de miedo, pidiendo ayuda a un buen samaritano u otro. Desafortunadamente, yo no era de ninguna manera común o normal. Si bien los pensamientos de volverme normal cruzaron por mi mente en ocasiones, las fuentes de maná que se agitaban dentro de mí tenían otras ideas sobre mi futuro. Tratando de ocultar mis intenciones, comencé a condensar el maná en mí, entretejiéndolo lentamente en un hechizo. Si bien los delincuentes no sospechaban nada, Farid ya se había dado cuenta, entrando en pánico mientras levantaba una mano. Oigan ustedes tres, supongo que Farid era demasiado misericordioso. Una advertencia era más de lo que estos individuos merecían. En ese momento, sin embargo, un nuevo invitado entró en la taberna. A la vista de ellos, el maná dentro de mí brotó, y luego se detuvo. Dejé de lado la idea de lanzar un hechizo a los hombres por ahora. ¿Los había perdonado? Por supuesto que no. Eso estaba más allá de toda consideración. La razón para hacerlo fue que simplemente pensé que ya no tenía un papel en este espectáculo, principalmente debido al hecho de que un aura mortal se filtraba desde el invitado que acababa de entrar en esta taberna. Yo también tenía curiosidad por saber a quién pertenecía esta aura. Estirando el cuello, me sorprendió ver que la persona en cuestión me resultara tan familiar. Rent. Sí, en carne y hueso de pie en la puerta de la taberna estaba mi buen amigo, Rent Faina. Pero Rent era diferente de su personalidad jovial habitual. Casi parecía que podría matar a alguien. El contraste era lo suficientemente marcado como para saber cuán peligrosa era la situación actual. ¿Qué había pasado exactamente? Como para responder a mi pregunta, Farid habló, con un dejo de miedo evidente en su voz. Esto es malo. Ese tipo está completamente enojado. Rent, enojado. Él. ¿En serio? La respuesta de Farid a mi pregunta fue lenta y elaborada. Sí. Supongo que no lo has visto antes. Cierto, esto fue antes de conocerte. La última vez fue cuando saliste a hacer un recado, y la anterior fue antes de que llegaras a Maalps. Sí, así es. ¿Qué pasó después? Bueno. Los hombres de hace un momento, ¿a dónde fueron? Antes de darme cuenta, los hombres que me habían estado acosando se habían ido, como si nunca hubieran estado aquí en primer lugar. Esto era extraño, considerando lo mucho que se jactaban de querer divertirse conmigo. Ahora, se habían ido, como el humo. ¿O esos tipos? Salieron corriendo por la puerta trasera después de ver a Rent. Como conejos asustados, ya sabes. Corren bastante rápido, ¿no? Qué extraño. Pensé que tendrían algo de coraje, aunque los hombres en cuestión claramente habían confundido la definición de coraje y ser grosero, no pensé que fueran del tipo que simplemente se levantan y corren con la cola entre las piernas. Bueno, Rent probablemente les hizo algo antes de que llegaran aquí, ¿no? No lo sabría. ¿Es eso cierto? Es una suposición, Lorraine. Eso es todo. Ciertamente podrías preguntarle al hombre mismo. Ahora, Rent, ¿de qué se trata todo esto? Dijo Zarid, gesticulando deliberadamente. Girando la cabeza en respuesta, me encontré cara a cara con Rent, quien aparentemente se había acercado a nuestra mesa en algún momento. Con una expresión amarga en su rostro, pidió una cerveza antes de sentarse a la mesa con nosotros. El aura que había irradiado de él ahora se había ido. No quedaba ni un solo rastro de ello. ¿De qué se trata todo esto? ¿Por dónde empiezo? Esos tres son realmente unos cobardes. Supongo que tendré que sacarles a golpes su mal comportamiento. Parece que cualquier cosa menos que eso no funcionaría, dijo Rent, bebiendo la cerveza de un solo trago. Verlo así de irritado era raro. Dado que el propio Rent no proporcionaba muchas explicaciones, me dirigí a Zarid en busca de respuestas. Él, con una expresión igualmente evidente de disgusto en su rostro, respondió a mi pregunta. Esos tontos estaban atrayendo monstruos a propósito a los nuevos aventureros en la mazmorra. Zarid, que por lo general se mostraba imperturbable ante la mayoría de las cosas, frunció el ceño. Ya veo. Entonces, son escoria. ¿Lo estaban haciendo a propósito? Tirar era un término común en la jerga de los aventureros y se refería a la acción de llevar monstruos a otros aventureros y luego escapar inmediatamente cuando la atención del monstruo cambiaba. Aunque muchos aventureros hacían esto sin malicia cuando huían de monstruos que no podían manejar, ciertos tipos desagradables a menudo lo hacían con malas intenciones. Por eso le pregunté a Zarid si lo estaban haciendo a propósito ya que no eran exactamente fuertes. Rent, sin embargo, inmediatamente negó con la cabeza. No, ese no fue el caso.
Como ustedes dos han visto, ese trío no tiene mucha habilidad real. Aunque estaban cazando monstruos en el calabozo de la luna nueva, terminaron atrayendo la atención de una docena de goblins, y finalmente los atrajeron hacia los aventureros que estaban cazando lentamente en las partes relativamente más seguras de la luna nueva. ¿Y qué hay de esos aventureros? Están a salvo. Siguieron mis instrucciones y todos fueron conducidos a un lugar seguro de alguna manera. Si bien yo hubiera pensado en derrotarlos, supongo que una docena de goblins era demasiado para Rent. Además, había aventureros novatos que tenía que proteger. En ese sentido, tomó la decisión correcta. Después de todo, los aventureros novatos no eran muy buenos escapando. La falta de tal habilidad solo serviría para anunciar la muerte de uno en las mazmorras. Rent, sin embargo, era particularmente bueno escapando de monstruos y cosas por el estilo. ¿Eso fue todo lo que hicieron? ¿Por qué estás tan enojado, entonces? ¿No harías normalmente que reflexionen sobre sus acciones? La cosa es que esta no es la primera vez que sucede. Investigué un poco y descubrí que esta era la quinta vez. Si tuvieran la oportunidad, definitivamente lo harían de nuevo con algún otro aventurero novato, pero, por supuesto, un veterano escaparía de inmediato cuando una banda de tontos como esa se acerca a ellos. Supongo que realmente no se puede salvar a la gente así. Eso es exactamente correcto. Además, los que salvé eran Yuris y su grupo. Si la memoria no me falla, Yuris era uno de los aventureros novatos que había asistido a una de las sesiones educativas de Rent en el gremio. De hecho, incluso hablé con él una vez cuando pasó junto a nosotros en la calle después de que terminé de comer con Rent. En este caso, supongo que Rent se refería al grupo de Yuris. Rent continuó su explicación. Yuris notó que el grupo entró al calabozo antes que su grupo hoy y pensó que volverían a hacer lo mismo. Así que me lo contó. Por eso fui con ellos, solo para estar seguro. Si bien todo salió bien al final, no se puede permitir que esto continúe. Después de todo, trajeron una docena de goblins hacia el grupo de Yuris, y quién sabe, podrían hacerlo de nuevo mañana, con otros aventureros que no conozco. Eventualmente, alguien perderá la vida. Tengo que detenerlos antes de que suceda algo así. Zarida sintió ante las palabras de Rent. Está bien. Lo entiendo. Todo lo que tenemos que hacer es golpearlos, ¿verdad? ¿Sacudirlos tan fuerte que nunca pensarían en hacer algo como esto otra vez? Supongo que los tres podemos darles una lección de comportamiento, incluso echarlos. La propuesta de Zarid era fácil de entender. Si todo lo que se necesitaba era una demostración de poder, incluso podría hacerlo sola en este caso, con Rent y Zarid presentes, sería demasiado fácil. Rent, sin embargo, negó con la cabeza. No. ¿Podrían ustedes dos dejarme esto a mí? Aunque literalmente podríamos educarlos a golpes, les dejaría un mal sabor de boca. Incluso podrían pensar en venganza, o algo peor. Dejaremos esa opción para el final, pero, por supuesto, si mi plan falla, podemos optar por eso. Por sus palabras, parecía que el plan de Ren ya estaba en marcha. Un plan que aparentemente no implicaba violencia. Zarid, sin embargo, asintió de inmediato. Sí, no me importa, pero Rent, sé considerado con ellos, ¿de acuerdo? ¿Considerado? ¿Qué quieres decir? No soy exactamente fuerte, así que no hay necesidad de eso. Bueno, realmente debería irme. Aún tengo que buscarlos y todo eso. Con eso, Rent metió la mano en su bolsillo, sacando una moneda con la intención de pagar su bebida. Pero Zarid lo detuvo. No hay necesidad de eso, Rent. Yo invito. ¿En serio? Muy bien, entonces, te aceptaré eso. Nos vemos, Zarid. Y con eso, Rent se fue. Una vez más, me encontré a solas con Zarid. ¿A qué te refieres con ser considerado? No pude evitar notar este hecho, ya que Rent, como él mismo había dicho, no era muy fuerte. Si bien esos tres no tenían exactamente muchas posibilidades contra Rent, él podría estar en peligro si intentaba mostrarles misericordia. Zarid también debería saber esto, por lo que sus palabras me confundieron. Pero Zarid me miró por un momento antes de tomar otro gran trago de su jarra. Verás. En realidad, lo entenderás mejor cuando te enteres de los resultados. Ah, y Lorraine, hoy también va por mi cuenta. ¿Por qué? Si hubiera ahuyentado a esos matones en el momento en que se acercaron a ti, no habrías tenido que hacer todo eso. Considéralo una disculpa por no ser lo suficientemente caballeroso. Realmente no me importa, bueno. Supongo que aceptaré, por haber tenido que tragarme mi orgullo en esta ocasión. Es mi culpa. Entonces debería irme por hoy. Todo esto me ha dejado un mal sabor de boca. Realmente ya no tengo ganas de beber. Ah, y.
Pregunta a Rent sobre el resultado por mí. No lo olvides. Por supuesto. Y con eso, nos separamos por el día. Unos días más tarde. ¿Qué es eso exactamente? La voz de Zarid resonó detrás de mí. Los tres idiotas que trataron de recogerte para divertirse, ¿no? Me di la vuelta y, como era de esperar, allí estaba Zarid. Puedo ver eso, pero ¿qué es exactamente lo que están haciendo? Con eso, me giré para mirar a los tres tontos una vez más. Esta era, después de todo, la entrada a la mazmorra de Luna Nueva. Los tres, sin embargo, estaban de rodillas en la entrada, disculpándose con cada aventurero que entraba. Según la explicación de Zarid, se estaban disculpando por su comportamiento de atraer monstruos hacia otros aventureros y, sin embargo, algo parecía estar mal. Sin embargo, debo decir que nunca he visto a nadie arrepentirse con tanto vigor y entusiasmo. ¿Qué? ¿No has oído hablar sobre eso de Rent? Preguntó Zarid, ladeando la cabeza hacia un lado. Por supuesto, no tuve más remedio que pedir una aclaración. Entonces, después de ese incidente en la taberna la última vez, Rent los encontró sin demasiados problemas. Confirmó dónde se hospedaban y todo eso, y le pidió al dueño de la pensión allí que le diera sus datos personales. Nombre, lugar de nacimiento, todo eso. Luego se fue. Entonces, al final, Rent no se reunió con ellos en persona de inmediato. Así parece. Sin embargo, todo lo demás sucedió después de eso. Al día siguiente, esos tontos fueron expulsados de sus habitaciones. Todo gracias a Rent, supongo. Debe haber informado al arrendador de su comportamiento. Más o menos. Pero espera, hay más. Al parecer, intentaron pasar por otras posadas, pero en todas fueron rechazados. Pero se pone mejor. Los tontos intentaron comprar comida, pero ninguna de las tiendas les sirvió. Incluso los herreros rechazaron dar mantenimiento a sus armas. Y, por supuesto, todos en la calle les han estado dando miradas frías. Eso es con lo que han estado lidiando estos últimos 3 días. Rent seguro parece tener muchas conexiones. Y cuando finalmente pensaron que podían comprar comida, el establecimiento en cuestión exigió una moneda de oro. La gente del pueblo les echaba agua y, por alguna razón, hasta los pájaros cagaban sobre ellos. Les pasaban cosas malas una y otra vez mientras caminaban por las calles de Maal. Bueno, te haces una idea. No era obvio que estaban siendo acosados intencionalmente. Supongo que sí, después de todo, continuó por un tiempo. Entonces, acudieron a los guardias para quejarse, solo para que esos mismos guardias de la ciudad les dijeran que eran culpables de hacer lo mismo. De hecho, todas las personas con las que hablaron discreparon de sus malas acciones y esto continuó durante los últimos días. Estuvieron bastante cerca de romperse, supongo. Por supuesto, no son literalmente tan tontos, era evidente para ellos desde el principio quién estaba moviendo los hilos. Para ser precisos, Rent les hizo saber a propósito que él era el responsable y así fue como terminaron acudiendo a Rent, disculpándose por sus fechorías y todo eso. ¿Y este es el resultado? Su castigo, supongo. Bueno, todos a los que les causaron problemas los perdonaron al final, un muy buen final para la historia, ¿eh? En verdad que sí. Para ser honesto, creo que es extraño que no hubo víctimas mortales de este incidente. Pero de esta forma, el problema se resolvió sin que nadie planeara una venganza o algo por el estilo. Supongo que, de hecho, es un buen final para las cosas. Exactamente. Rent no es una persona con la que meterse, y me dan pena los tontos que no saben esto, dijo Zarid, con su voz casi apagada mientras lo hacía. Para aclarar, no me refería a los aventureros que podrían haber terminado muertos por el mal comportamiento del trío. Me refería al final aparentemente fatal que les esperaba a esos 3 individuos. Después de todo, la ira de un aventurero era algo bastante desagradable. Si hubieran dado un paso o giro equivocado, no habría sido extraño que los 3 hubieran sido brutalmente asesinados al amparo de la noche. Esta, entre otras razones, fue la razón por la que se animaba a los aventureros a aprender los modales básicos de las mazmorras durante sus exploraciones. Estos 3 payasos en cuestión carecían de esa comprensión y, al terminar en el lado equivocado de Rent, provocaron su ira. Quizás sería más exacto llamar a esto una lección de vida. Sin embargo, al final, el trío se disculpó sinceramente por sus acciones y nadie resultó herido, todo gracias a los esfuerzos de Rent. Aunque esta no era una situación de la que uno pudiera reírse, todos terminaron riéndose del resultado algo tranquilo. Yo, más que nadie, sabía que no era exactamente fácil orquestar un resultado como este, y por eso dije así. Rent Faina, es realmente un hombre a quien temer. Dije en voz baja.
Como un homenaje a la explicación de Zarid. Tal vez lo invitaría a una cerveza o algo por el estilo hoy. Después de todo, a ambos nos vendría bien una buena bebida. Historias bonus. La raison d'être de Lorraine. Oye, Rent, pásame ese tomo de allí, el de sobre las observaciones del maná y la fauna, del profesor Redoner, dije, rodando en el sofá de mi hogar mientras casualmente instruía a Rent para traerme más material de lectura. Rent, por su parte, se levantó de inmediato y me trajo el tomo sin demora. ¿Es este? Rent preguntó, entregándome el libro sin el más mínimo rastro de resentimiento o molestia por tener que hacer tareas tan triviales. Supongo que esto era de esperar ya que le había causado problemas similares a Rent a lo largo de los años, desde molestarlo con las tareas del hogar hasta ir a buscar libros. Supongo que esta era una forma de vida aceptable, permitida, al menos, por el propio Rent. Yo de todas las personas sabía que uno debería manejar sus propias responsabilidades básicas. Lógicamente hablando, yo habría hecho eso, pero Rent era simplemente demasiado útil y estaba siempre presente, por lo que las cosas siempre resultaban así. Bueno, las cosas eran así cuando Rent estaba de visita, al menos. Yo hacía lo que tenía que hacer cuando estaba sola. A cambio, obedecería en silencio las instrucciones de Rent cuando estuviéramos en una mazmorra o en una misión. Realmente nos complementábamos. Pero aún así. ¿Realmente eres algo más, Rent? ¿Cómo sabías que era exactamente este tomo? Si bien es el artículo correcto, no hay ningún título escrito en la portada ni en el lomo. No esperaba que él supiera lo que estaba buscando ya que, después de todo, era una colección suelta de trabajos académicos y de investigación, agrupados casualmente en forma de libro con encuadernación de repuesto. Si bien no era un libro normal, ciertamente se parecía a uno. Aunque debido a la naturaleza de los papeles, no estaba marcado, por lo que no había señales que indicaran su contenido en el libro en sí. Si uno echara un vistazo casual al estante, sería difícil encontrarlo. Quizás tuve la culpa de hacer que Rent buscara entre esa colección. Esperaba que el intercambio fuera un poco más de ida y vuelta, tal vez con un tráeme eso, ¿dónde está? Y finalmente un en algún lugar por allá, es un libro encuadernado grueso muy parecido a este papel en mis manos. Tal era el intercambio que había planeado cuando originalmente le pedí a Rent que me trajera el libro deseado. Pero claro, ese intercambio no se dio. Rent simplemente había entregado el artículo correcto en mis manos sin ni siquiera una pregunta. Ah. No es nada tan fascinante. La respuesta de Rent fue humilde, como siempre. Me hiciste buscarlo antes, y justo lo vi por casualidad. Es una feliz coincidencia. ¿En serio? Supongo que sí había tales coincidencias en el mundo. Rent se había propuesto leer los libros esparcidos por mi hogar. Mientras entretenía ese pensamiento por un tiempo, pronto se desvaneció en el fondo de mi mente mientras me relajaba, con el nuevo material de lectura en la mano. Otro día, en el laboratorio de cierta residencia en Maalps. Rent. Tráeme esa rama de Neris de allí. ¿Esto está bien? Rent preguntó, con la rama solicitada en sus manos. Sin embargo, el problema con esto era que la rama era una vara hecha de materiales metálicos en lugar de madera. Además, era en gran medida una herramienta alquímica poco común. Para mis propósitos, era un catalizador alquímico útil y extremadamente reactivo, uno que hice hace un tiempo como pedido. Recordándolo, me olvidé de entregar esa solicitud por completo. Un fracaso de mi parte, por así decirlo. Supongo que esas cosas pasaban de vez en cuando. Pero el problema aquí fue que Rent me entregó con precisión el artículo solicitado, nuevamente sin preguntas de su parte. Tú. ¿Realmente eres otra cosa, lo sabías? ¿Cómo supiste que este era artículo? Bueno, lo vi cuando estabas realizando tus experimentos, Lorraine. También he leído tus libros sobre ingredientes y reactivos alquímicos. Aunque no tengo el maná, por supuesto, así que no hay alquimia para mí. Ahora que lo pienso, Rent había leído todos mis tomos de reactivos alquímicos de principio a fin. En ese caso, supongo que identificar materiales no le habría resultado tan difícil. Mientras mantenía ese pensamiento por un tiempo, pronto se desvaneció de mi mente mientras jugueteaba con la rama y mis otros ingredientes, cumpliendo una petición tonta u otra. Un momento, por favor, Rent. Prepara eso para mí. ¿Esto está bien? Diciendo eso, Rent sacó un recipiente de algún lugar del desorden en mi residencia, colocándolo sobre la mesa. No era otra cosa que una lata de té bergamot fabricado en el Imperio, lo mismo que acababa de pensar en beber. Esto era quizás un poco demasiado. ¿No te parece extraño? ¿Cómo es que entiendes mi extraña forma de expresarme, Rent?
No era como si estuviera señalando esa lata de té en específico. Hay muchos otros tipos de té disponibles. Sí, dejando de lado el desorden, era muy específica sobre lo que bebía. Pero, por supuesto, no era lo suficientemente snob como para insistir en preparar mi té yo misma. Simplemente amaba todo tipo de té y, como tal, tenía una amplia colección de hojas de té y otros condimentos relacionados con el té. No nos olvidemos del alcohol. En otras palabras, la respuesta adecuada a mi solicitud debería haber sido: ¿qué te gustaría beber? Rent, sin embargo, había adivinado lo que quería casi al instante. Esto era poco menos que extraño. Por su parte, Rent parecía un poco nervioso cuando señalé esto. Vamos, Lorraine, no seas así. No puedo evitarlo si de alguna manera sé exactamente lo que quieres, ¿no? No puedes evitarlo, pero de alguna manera lo sabes. ¿Tienes alguna evidencia para respaldar tus afirmaciones? Bueno, no diría que no tengo nada, pero solo sé en general, ¿sabes? No puedo poner esto en palabras muy bien. Supuse que sería impropio de mi parte presionarlo más. En todo caso, deduje que la observación de Rent estaba en una escala completamente diferente. Uno podría incluso llamarlo una habilidad sobrenatural. Pero el hecho de que no pude identificar la razón detrás de esto, como erudita, de repente me invadió una terrible sensación de pérdida. Aún así, si lo pensaba, las habilidades de Rent siempre se usaban para mi beneficio, en cuyo caso, no saber la razón probablemente era algo aceptable. Sí, claro. De hecho, simplemente podía pensar que había sido bendecida con un asistente extremadamente capaz. Pero entonces, ¿no ha sido siempre así? Por supuesto que sí. ¿En qué estaba pensando otra vez? Oh, no importa, pensé, mientras me sentaba a beber mi té bergamón recién hecho. ¿Debería simplemente explicar todo, comenzando con los detalles más finos? Preguntó Rent, tal vez preocupado por mí. Sin embargo, descarté su pregunta. No, no. Eso está bien. Más importante aún, Rent, tengo hambre. Haz eso por mí, ¿quieres? Está bien. ¿Sería bueno el picante? Sí, sí, eso es bueno. Si bien no podía expresarlo con palabras, había un sentimiento persistente en el fondo de mi mente. Aunque estaba en camino de ser mimada, no pude evitar sentir simultáneamente una sensación extrema de felicidad y fortuna. El día de apertura de un cierto restaurante. El parloteo y eventual rugido de la actividad pronto retumbó por las calles. Ahora era de mañana en Maalt, un pueblo al borde de las fronteras del reino de Yaaran. Sería difícil llamar a Maalt una ciudad, ya que no se acercaba al tamaño de una. Aunque, en los últimos días, muchos aventureros habían acudido en masa a Maalt, debido a su proximidad a varias mazmorras. En todo caso, Maalt era un pueblo al que le iba bastante bien. En este momento específico de la mañana, sucedía un fenómeno bien conocido. Las tabernas y los restaurantes de Maalt se llenaban hasta los topes. Por supuesto, había factores bien establecidos de por qué sucedía esto a esta hora general. Los aventureros, habiendo regresado de la mazmorra y planeando desperdiciar sus ganancias más tarde en la noche, ahora buscaban llenar sus estómagos con comida. Sin embargo, para la gente normal de Maalt, era simplemente la hora del desayuno. Entre la cacofonía de voces, una pareja, aparentemente propietarios de uno de esos restaurantes, intentaban atraer la atención de posibles clientes y, a su vez, ganar dinero. Qué vista común en las mañanas de Maalt. Pero en esta concurrida calle en particular, se destacaba un solo edificio, el de un restaurante hecho de ladrillos rojos, con un letrero que decía: el pabellón del Wyvern rojo. Sin embargo, vale la pena señalar que no había otras tiendas de naturaleza similar cerca de este restaurante. De hecho, varias placas de felicitaciones y otros saludos se alineaban en el caminito que subía a sus escalinatas. Era todo un espectáculo, al menos para un restaurante. Uno pensaría que un restaurante que había recibido tantas flores tenía una gran cantidad de clientes con mucho dinero, además. En otras palabras, la cocina aquí probablemente era muy buena, tanto que la línea fuera del establecimiento serpenteaba hasta la carretera. Ver esto trajo cierto grado de paz a mi corazón, el de Rent Faina. Al mismo tiempo, se me ocurrió que cenar en este establecimiento hoy sería algo difícil. De hecho, para empezar, era raro para mí estar fuera de casa a esta hora de la mañana, ya que los rayos del sol no eran exactamente saludables para un no muerto como yo. Supongo que un dios o un ser omnipotente en alguna parte había decretado una vez que criaturas como yo solo estaban destinadas a caminar en la oscuridad. Sin embargo, ¡ay! Espere. Espere, señor. Sí, usted, el hombre con túnica.
La voz se hizo más fuerte, su dueño aparentemente consideró oportuno acercarse a mí. Al darme la vuelta, me recibió el rostro familiar de un hombre de mediana edad. Supongo que debería decir que estaba harto de verlo, pero sí un rostro que era amable pero muy poco apto para las aventuras. ¿Te refieres a mí? Yo pregunté. Guay. Lo sabía. Jefe. Jefe Rent. Eres tú. Finalmente viniste. Con eso, el hombre corrió hacia mí, con una amplia sonrisa en su rostro. Su nombre era Loris Cariello. Era un hombre que solía tener algo que ocultar. Era el propietario del pabellón del Wyvern Rojo y, al mismo tiempo, un compañero de aventuras mío. Para ser precisos, quizás era más un estorbo que un compañero, pero fue toda una aventura, así que supongo que todo resultó muy bien. Después de todo, tenía una buena razón para estar radiante. Con mi ayuda, Loris pagó sus deudas y se quitó un gran peso de encima. Hablando claramente, le había dado la mitad de mis ingresos por explorar la mazmorra. Como resultado, pudo continuar administrando su tienda, con la nueva apertura en cuestión tal vez simbólica como un nuevo comienzo para su negocio. Los resultados estaban a la vista. En todo caso, a Loris le estaba yendo bastante bien. No podía permitirse el lujo de repetir los mismos errores, después de todo, habiendo estado casi en bancarrota en un pasado no muy lejano. Por supuesto, le habíamos enviado flores para felicitar su reencarnación como negocio, y el par de placas de flores en su puerta habían sido enviadas por Lorraine y por mí, respectivamente. Sin embargo, en cuanto a la otra placa, me pregunto quién la envió. Sin duda era un arreglo floral elegante. Un admirador de la cocina de Loris, tal vez. Incapaz de contener mi curiosidad, le planteé la pregunta al todavía radiante Loris. Bueno, jefe, incluso yo no tengo idea, ¿ves? Sin embargo, es bueno tenerla. No daña el negocio. La observación de Loris era ciertamente inexacta, ya que la tarjeta de quien le había enviado decía que disfrutara las flores. Sin embargo, en opinión de Loris, lo que había dicho era correcto. Aún así no pude evitar sentir que Loris estaba demasiado relajado. Esta era una de sus cualidades redentoras, así como un mal hábito. Ya veo. Bien entonces. Parece que estás bien. Estoy feliz por ti. Tengo que irme. Deberías volver al trabajo. Cuando me di la vuelta para irme, Loris sacudió la cabeza a una velocidad alarmante, agarrándome por el brazo. Espera, jefe. Espera. Viniste hasta aquí, eso significa que querías comer, ¿no es así? Entonces, por favor, come algo, jefe. Eres nuestro mayor inversor. Dijo Loris. Un inversor, para todos los efectos, ya le había entregado una gran suma de monedas a Loris, y estaba seguro de que no recibiría ganancias ni dividendos. Semántica, supongo. Y aún así, si alguien como yo fuera a cenar en tu establecimiento, destacaría demasiado. Eso sería malo para los negocios, ¿no? Yo era, después de todo, un no muerto. Aunque me las arreglé para ocultar el olor de mi cuerpo perpetuamente podrido después de discusiones detalladas con Lorraine, tuve que envolver todo mi cuerpo en túnicas y otros artículos. Por lo menos, me veía muy sospechoso. Hacer que alguien como yo entrara en un restaurante concurrido. No parecía una buena idea de ninguna forma. Pero Loris tenía otras ideas. ¿A qué te refieres, jefe? Si no vienes al menos una vez, ¿cómo puedo seguir haciendo negocios con la cabeza en alto? Así que vamos, jefe. Por aquí. Dijo Loris, empujándome al frente de la fila mientras lo hacía. Supongo que las acciones de Loris hicieron que la línea asumiera que yo estaba relacionado con los propietarios de alguna manera, y en esa línea de pensamiento, no sentí miradas sospechosas mientras Loris me guiaba a través de la puerta. Al entrar, me recibió otra cara familiar. La cálida sonrisa de la esposa de Loris, Isabel Rensan. Veo que llegaste. Bien entonces. Por favor, ven por aquí, dijo, llevándome a un asiento vacío. El asiento en cuestión, sin embargo, era el más central, y posiblemente el mejor, de todo el restaurante. Destacaría demasiado, así que pedí una mesa en una esquina más aislada y tranquila. Parecería que Loris e Isabel habían contratado a más personal, con otras dos chicas jóvenes presentes en el restaurante, trabajando en las cajas y todo eso. Aunque Isabel había querido que me saludaran, me negué, viendo que ya estaban bastante ocupadas con el trabajo. Poco después, Isabel tomó mi pedido y Loris volvió a liderar y sentar a más invitados en sus mesas. El restaurante ya estaba lleno hasta el tope, y no pensé que podrían acomodar a más personas en este establecimiento. Con Isabel tomando pedido tras pedido y las chicas trabajando en la cocina y la caja, parecía que el pabellón estaba funcionando muy bien.
Después de una breve espera, mi comida fue entregada a mi mesa. Solo me tomó un bocado para entender cuán buena era la cocina aquí. No había sangre de ningún tipo presente en mi comida, pero aún así me encontré algo satisfecho con la experiencia. Pensando en cuando conocí a Loris por primera vez en la mazmorra, recordé tener muchas dudas sobre él y difícilmente podría predecir un resultado como este. Bien está lo que bien acaba, podría decir. Supongo que por eso hice lo que hice a continuación. Como estaba razonablemente de buen humor, llamé a una de las chicas que Isabel había contratado y le pedí que manejara mi cuenta de una manera específica. Pagando las cantidades correspondientes, salí de la tienda en silencio. Si tuviera que despedirme de Loris durante su momento más ocupado, solo los retrasaría. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de salir por la puerta. ¿Qué? ¿El jefe lo hizo? Queridos clientes. Me complace anunciar que justo ahora, todas sus facturas han sido pagadas por cierto benefactor nuestro. De hecho, esta persona es el mayor inversionista en nuestro restaurante, y el que me salvó la vida. Disfruten de su comida en el pabellón del Wyvern Rojo hoy. La voz de Loris resonó por encima del estruendo. El precio estaba bien, y ocasionalmente había aventureros que hacían este tipo de cosas. Los establecimientos que tenían clientes como este, a su vez, a menudo se consideraban buenas tiendas que retribuían a la comunidad. Supongo que fue un regalo de celebración adecuado. Con esto, el restaurante de Loris estaba destinado a funcionar bien, en este momento y en el futuro. Con esos pensamientos en mente, me dirigí de nuevo en dirección a la casa de Lorraine, tomando nota mental de volver para cenar pronto. Amor entre iguales. Yo también quiero enamorarme. Escuchar tal cosa mientras cenaba en la taberna haría que cualquiera escupiera sorprendido la comida que estaba masticando. Los labios de los que escaparon esas palabras difícilmente pertenecían a una mujer joven, sino a un hombre musculoso de unos 40 años. Para ser precisos, eran de los labios del aventurero clase bronce, Zarid. Zarid era un aventurero mayor que yo, Rent Faina, clase bronce, y Lorraine Vivie, clase plata. Si bien sus habilidades estaban solo en el nivel de clase bronce, el hecho de que todavía tenía todas sus extremidades y solo algunas cicatrices en la cara para mostrar, eran factores indicativos de sus habilidades y fortalezas. Después de todo, los aventureros de su época solían tener una o dos extremidades perdidas, o tal vez incluso estar muertos. Yo, por mi parte, no me había cuidado de terminar como tal, así que supongo que estaría bien a la larga. Teniendo en cuenta los factores anteriores, lo que Zarid acababa de decir era realmente sorprendente. Aunque escupí mi comida, Lorraine, que estaba sentada a mi lado, simplemente continuó masticando su comida, y finalmente la tragó sin hacer ruido. ¿Te escuché incorrectamente? Estoy algo segura de que acabo de escucharte decir algo muy extraño, fue lo que Lorraine tenía que decir. Zarid, en respuesta, arrugó la cara, ahora parecía más un goblin que un aventurero humano. Oye, yo también soy humano, Lorraine. ¿Está mal que quiera enamorarme? Tal fue la rápida reprimenda de Zarid, y supongo que tenía razón. Lorraine, ahora consciente del tono molesto de Zarid, ofreció una respuesta un tanto conciliadora. Oh, me disculpo. Es que, un hombre de tu edad, diciendo estas cosas, parece casi fantástico decir que te gustaría enamorarte. Seguramente hay otras formas de expresarlo. Esa fue la respuesta cautelosa de Lorraine. Yo, a su vez, ofrecí mi opinión sobre la situación. Así, Lorraine tiene razón. Normalmente no dirías que, al final te gustó esta chica o dirías cómo la harías tú ya. Algo así, ¿verdad? Lorraine se golpeó el muslo con diversión ante mi respuesta. ¿Sí? Exactamente. Pero entonces, ahí lo tienes, afirmando que te gustaría enamorarte como una doncella. ¿No ves? Tenía motivos válidos para dudar de mis oídos. Seguramente eso se puede perdonar, ¿no? Al escuchar nuestras justificaciones, Zarid pareció entender la causa de nuestra diversión, sacudiendo lentamente la cabeza. Bueno, eso es culpa mía, supongo. Pero no puedo controlar cómo me siento, ¿o sí? Bueno, supongo que en ese punto tendrías razón, Zarid. Pues bien, cuéntanos, ¿quién es? ¿Es Nina? ¿O tal vez, Henry? Los dos nombres que mencioné eran miembros del gremio y aventureras respectivamente, ambas mujeres relativamente jóvenes. En todo caso, estas dos personas fueron las mujeres con las que Zarid tuvo la mayor cantidad de interacciones sociales, por lo que no sería extraño que terminara atraído por una de ellas. Zarid, sin embargo, negó con la cabeza. No. Y pronto fue nuestro turno de mirar a Zarid en estado de shock, porque el nombre que mencionó fue uno de los más inesperados. Esa persona.
Sí. Así es, ella, dijo Zarid, respondiendo a la consulta de Lorraine. En este momento, los tres estábamos en las calles de Maal, asomándonos desde detrás de una esquina de una calle en cierta tienda. Una sola mujer se paraba frente a la tienda en cuestión, hablando cálidamente con varios clientes. Parecería que ella fue quien capturó el corazón de Zarid, por así decirlo. Aún así, esto era algo que realmente no esperaba. La chica de la florería, ¿eh? Muy diferente del aventurero parecido a un goblin, ¿eh? Si bien la declaración de Lorraine podría interpretarse de manera definitivamente negativa, valía la pena señalar que Lorraine no odiaba exactamente a los goblins o sus rostros. De hecho, los encontraba muy interesantes. Incluso realizó una investigación sobre ellos en algún momento, obteniendo la capacidad de diferenciar a los goblins únicos entre sí con una sola mirada. Para mí, sin embargo, todos los goblins se veían iguales, pero Lorraine, como de costumbre, tenía razón. ¿Por qué tenía que ser la chica de las flores, de todas las personas? No puedo imaginarte yendo a la florería, Zarid, pregunté, incapaz de entender el asunto. Bueno, no, como si reforzara su determinación, Zarid comenzó a contarnos a los dos por qué había ido a la florería en primer lugar. Si bien Zarid se juntaba con frecuencia con un guerrero llamado Ryude en este momento, ambos solían ser parte de un equipo de 4 hombres. De esos miembros, uno de ellos había perdido la vida mientras se aventuraba, y el otro había dejado atrás la vida de aventurero por completo. La muerte de este aventurero no fue exactamente culpa de nadie. De hecho, pasaron sus últimos momentos hablando de cómo habían disfrutado las aventuras con su grupo y desearon que sus compañeros continuaran con su trabajo a medida que fallecían. Zarid, concluyendo su relato con una sonrisa amarga, apartó la mirada momentáneamente. Aunque había intentado ocultarlo, pude ver el arrepentimiento y la tristeza en sus ojos. Por supuesto, Zarid había notado recientemente que el aniversario de la muerte de su compañero de grupo estaba cerca. Habían pasado 20 años sin siquiera visitar su tumba, y Zarid había pensado que ahora sería un buen momento para realizar tal visita. Uno, a su vez, necesitaría flores al visitar la tumba de un camarada caído, de ahí el raro viaje a la florería, y fue allí donde Zarid conoció a la florista en cuestión. Pero entonces, ¿cómo terminó gustándote? Zarid no era un hombre voluble. No había forma de que se hubiera enamorado de esta mujer simplemente comprando algunas flores. Zarid, sin embargo, se apresuró a ofrecer una explicación. Sí, verás, estaba preocupado sobre qué tipo de flores llevar, así que le conté la razón por la que compraba las flores. Esa chica, llamada Fi, empezó a llorar cuando se enteró, ¿ves? Incluso yo también comencé a llorar, maldita sea. Entonces, antes de darme cuenta, la invité a cenar y ella pidió saber más sobre Lat. Lat, supongo que ese era el nombre del compañero caído de Zarid. Según Zarid, Fi accedió a ir con él a comer. De hecho, habían compartido muchas comidas desde entonces. Si de hecho compartían ese vínculo, supongo que no estaba descartado que los dos se casaran, pero él no tenía idea de cómo invitarla a salir, y ahora nos consultaba a los dos. Sin embargo, después de haber escuchado su historia hasta este punto, Lorraine y yo nos sentimos un poco tontos por habernos burlado de él, y decidimos disimular. Vámonos a casa, Lorraine. Ah. Sí. Por supuesto. Ambos estábamos de acuerdo, habiéndose girado para mirarnos al mismo tiempo. Cuando nos dispusimos a irnos, Zarid entró en pánico y nos suplicó que nos quedáramos. Esperen, ustedes dos. Un consejo. Denme algún consejo. Ayúdenme aquí. Al escuchar su súplica, Lorraine se detuvo, mirando ligeramente hacia el cielo mientras lo hacía. Tú. Ah, si estás tan enamorado de ella, todo lo que queda es salir valientemente y hacer la pregunta, ¿no? Simplemente dile que la amas, que te gustaría salir con ella, que te gustaría casarte. No es algo tan difícil. Con eso, Lorraine se fue enojada, caminando rápidamente por la calle. Quiero decir que, si pudiera, no estaría en una situación tan difícil. Zarid tenía una expresión patética en su cara de goblin. Sin embargo, no pude evitar estar de acuerdo con Lorraine y, como tal, decidí animar a mi viejo amigo. Solo saca tu coraje, como cuando estás luchando contra monstruos en la mazmorra. Si te rechazan, te invitaré a una comida. Esfuérzate, Zarid. Si tienes éxito, debes contármelo, ¿oíste? Sin esperar su respuesta, me fui, intentando alcanzar a Lorraine. Lo que sucediera a continuación dependería completamente de Zarid. Yo, por mi parte, no creía que fuera un hombre que retrocediera ante tal situación. La buena noticia llegó unos días después. Zarid y Fi ahora estaban saliendo oficialmente.
Se casaron felizmente un año después. Zarid, a su vez, se retiró de las aventuras y ahora regentaba una taberna con su esposa. Aunque siempre fue una ocasión triste cuando mis compañeros se retiraban de las aventuras, al menos podría estar feliz por él, ya que se merecía al menos eso. Lorraine y yo, por supuesto, juntamos algunas monedas e invitamos a Zarid y Fia a una comida lujosa, además de estar presentes en su boda. Cuando ustedes dos aten el nudo, también los invitaré a algo grande. Asegúrate de decirme cuándo, ¿me oyes? Eso fue lo que Zarid nos había dicho en su propia ceremonia de boda. Lorraine y yo nos volvimos a mirar, sin decirle una palabra. Por supuesto que entendimos lo que quería decir Zarid, pero en este momento, no queríamos ponerlo en palabras. En cambio, los dos simplemente sonreímos un tanto torpemente, ambos haciéndonos los tontos mientras mirábamos el cielo azul. Cuidado de la casa, por varios días, en Maal me encontré en la residencia de Lorraine. Yo estaba casi demasiado familiarizado con el lugar. Yo también tenía algo que decir hoy, y por eso estaba aquí. Había pasado cerca de una década, 9 años, en realidad desde que me convertí en un aventurero. Esos 9 años los pasó, a su vez, Lorraine. Supongo que nos conocíamos desde hacía mucho tiempo, quizás demasiado. Ambos entendíamos el peso y la importancia de este vínculo, aunque ninguno de nosotros lo veía adecuado para expresarlo con palabras. Es raro que estés fuera de Maal, ¿no es así, Rent? Bueno, para ser exactos, has hecho bastantes viajes de 1 o 2 días. Pero por unos días esta vez, ¿cuántos días fueron, de nuevo? Sería unos 5 días. Tal vez incluso más, había una simple razón por la que estaba discutiendo esto con Lorraine, detalles y todo. Era una amiga a la que conocía desde hacía mucho tiempo. Pero incluso más que eso, la próxima solicitud o tarea de un aventurero bien podría ser la última. Como tal, le había dado instrucciones a Lorraine para que se hiciera cargo de la casa durante los próximos 5 días, y que, si me iba por más de un mes, me diera por muerto. Para que conste, no tenía intención de morir, pero era imposible predecir lo que me deparaba el futuro. Tal conocimiento seguramente estaba en el dominio de Dios, o al menos de algún otro ser omnipotente. Ya veo. Bueno, ten cuidado. Además, ¿qué es esta vez? ¿Otra misión? Sí. Me dirijo a un pequeño pueblo en el norte llamado Dorotan. Parece que un grupo de goblins han hecho un nido allí, y se envió una solicitud al gremio para que los maten. Otra vez te envían a algún rincón lejano del interior rural. Supongo que es por eso que la solicitud se dejó como está. Los aventureros no suelen estar muy interesados en los viajes de larga distancia. Sí, más o menos. Tampoco es exactamente un gran nido. De hecho, es bastante pequeño, poblado por unos 5 de ellos en el mejor de los casos. Eso solo, sin embargo, es suficiente para amenazar el sustento de los aldeanos, así que iré allí para acabar a esos goblins. ¿Solo 5? Entonces supongo que no debería preocuparme por ti. Asegúrate de no ser descuidado. Bueno. Al contrario de lo que dijo, Lorraine estaba claramente preocupada. Lo sé, Lorraine. Bueno, entonces, me iré ahora. Con eso, crucé las puertas de la residencia de Lorraine, dirigiéndome hacia el punto de recogida para un servicio local de carruajes tirados por caballos. Había pasado por casa de Lorraine con la intención de despedirme antes de irme. En todo caso, me encontré agradecido de que los carruajes de caballos fueran a cualquier parte, incluso a los rincones más alejados del interior rural. Esperaba que el servicio fuera regular, por lo menos. Odiaría volver a Maalta a pie. Oh. Qué bien que hayas venido. Hemos tenido esa solicitud desde hace un mes. Temíamos que nadie viniera nunca a ayudarnos. Fue una gran bienvenida. Al menos, eso fue lo que pensé mientras estaba sentado en la casa del anciano del pueblo local, habiendo llegado a Dorotan poco antes. Parecían complácidos de verme, en todo caso. Quizás eso era de esperar ya que muy pocos aventureros se molestarían en llegar a un pueblo fronterizo como este. Si bien cualquier persona puede presentar solicitudes, no se recibirá ninguna ayuda si no se acepta la asignación. Durante un tiempo, los aldeanos en cuestión tuvieron que soportar la amenaza de los goblins, por lo que no era extraño que las aldeas sufrieran graves bajas en tales casos. Comparado con ese escenario, tener a un aventurero real asumiendo la tarea y brindando sus servicios estaba más allá de lo que esperaban. Tal vez yo siendo solo un aventurero de clase bronce no les brindaría mucho consuelo. Necesitaría unos días para encargarme de todos, pero al menos se haría sin demasiados problemas. Parece que esperaban grandes cosas de mí. Bueno, entonces, la solicitud especifica que necesito destruir un nido de goblins en el área.
La cuota será de 5 monedas de plata. Si eso es aceptable, me gustaría saber más sobre la geografía circundante y dónde se encuentra el nido. No, no. Deberías descansar por la noche. Ha sido un largo viaje, ¿no? También te hemos preparado una habitación, pero, por supuesto, somos un pueblo pequeño, esperamos que encuentres aceptable nuestra humilde bienvenida y nuestras comodidades, dijo el anciano del pueblo, inclinándose profundamente. Esto parecía un poco exagerado para una simple petición de matar goblins, pero supongo que así eran las cosas en las aldeas fronterizas. Los goblins, siendo monstruos con una alta tasa de reproducción y cierto grado de inteligencia, representaban una gran amenaza para esos aldeanos. Si se permitiera que cualquier otro tipo de monstruo echara raíces aquí, este pueblo se volvería completamente inhabitable. Además, de vez en cuando aparecían monstruos que ocurrían de forma irregular en áreas pobladas. Aquellos que derrotaron a tales monstruos fueron tratados con el mayor respeto por los habitantes locales. Por supuesto, algunos aventureros eligieron tales asignaciones para ser tratados como reyes. Sin embargo, alimentar el propio ego no es lo que haría un aventurero normal. En cualquier caso, sería impropio de mi parte rechazar su oferta. En todo caso, era común que pueblos como este organizaran lujosas fiestas de bienvenida a los aventureros, a cambio de tarifas de recompensa más bajas. De todos modos, debería aceptar su generosa oferta, aunque solo sea para tranquilizarlos. Asentí en respuesta. Bueno, entonces aceptaré su hospitalidad. Pero no tienen que ir demasiado lejos, dije claramente eso. Sin embargo, ahora me pusieron delante de mí una cantidad intimidante de comida, un festín junto con copiosas cantidades de vino, todo servido por las mujeres jóvenes de la aldea. Tanto la comida como el vino, aparentemente elaborados con productos cultivados en el pueblo, no estaban tan limpios como los productos que uno encontraría en Maalps. Sin embargo, los ingredientes en sí eran frescos y la comida estaba deliciosa. Sentí que esto era una recompensa más que suficiente por matar a algunos goblins. No te detengas. Por favor, bebe un poco más, dijo el anciano del pueblo, sirviendo más vino en mi copa junto a las jóvenes. Tendría que hacer un gran espectáculo mañana, ya que ahora tenía un deber con estas personas, especialmente después de haber sido invitado a tal fiesta. Con una buena cantidad de buena comida y vino en el estómago, devolví mis pensamientos hacia el día siguiente y me encontré anticipando el final exitoso de esta tarea. Los veo, está bien. ¿Estos son todos? Le pregunté al hombre a mi lado, al ver a un goblin emergiendo de su madriguera en la maleza. El hombre en cuestión era el cazador de la aldea, que poseía un valioso conocimiento sobre la construcción y la escala del nido de goblins. Lo había llevado conmigo por recomendación del anciano del pueblo. Sí, los otros cazadores no vieron nada más. Estos son todos ellos. Bien entonces. Pongámonos a trabajar, ¿eh? El cazador pareció realmente desconcertado por mis palabras. Hay 5 de ellos allí. ¿Estarás bien? Sí. Solo observa, dije, saltando de la hierba alta detrás de la cual nos escondíamos. Confirmando que todos los goblins en cuestión estaban efectivamente en la madriguera, saqué un objeto esférico de mi cinturón de herramientas y lo lancé con una fuerza considerable hacia el interior. Con un fuerte estruendo, la esfera explotó, llenando la madriguera con una gran cantidad de humo. Me quedé atrás, esperé mientras los gritos del goblin disminuían lentamente. Eventualmente, los gritos se silenciaron hasta que ya no pudieron ser escuchados. Tan pronto como el humo se disipó, entré en la madriguera. Durmiendo bien, ya veo, dije mientras miraba a los goblins dormidos, aplastando lenta y metódicamente a todos y cada uno de ellos bajo mi espada. Incluso si no fuera un gran luchador, los goblins dormidos no eran rival para mí. Apenas me tomó media hora completar mi exterminio. Aunque la esfera fue la herramienta que me otorgó la victoria, fue una que hice yo mismo. Diría que al final se igualó en una especie de ganancia. Mira, este tipo específico de herramienta era muy difícil de hacer. Pero si uno fuera a comprarlo en los puestos de Maal, costaría al menos 10 piezas de plata. Habiendo matado a todos los goblins, recogí sus cristales mágicos y me despedí del cazador. Al regresar a la aldea, le informé al anciano sobre la finalización de mi tarea y todos y cada uno de los aldeanos me agradecieron en el proceso. Esa noche, el pueblo ofreció otra fiesta para mí, si bien quería regresar a Maal de inmediato, supongo que no pude rechazar su agradecimiento. Durante la fiesta, el anciano una vez más llenó mi copa, agradeciéndome todo el tiempo por lo que había hecho. Muchas gracias, buen señor. Gracias. Nos has salvado a todos. Dígame, ¿qué piensa de esa chica de ahí? Ella es bastante guapa, ¿no?
La chica en cuestión era quizás la mujer más hermosa de todo el pueblo, y además bastante joven. Bueno, sí, supongo. Esa es mi nieta, mira. Si quieres, ¿por qué no tomas su mano? Supongo que el anciano estaba preocupado por el futuro de este pueblo de ahora en adelante. La chica también me miró, con sus mejillas rojas y una tímida sonrisa. Yo, sin embargo, negué con la cabeza. Me disculpo, señor, pero... Ya veo, supongo que no hay otra opción. Tenemos una gran opinión de un gran aventurero como tú. Pero renunciaremos a esa perspectiva. Dijo el anciano, sonriendo. No pude evitar pensar en cierta cara que cruzó por mi mente cuando ofrecí mi negativa, junto con ciertas palabras que tenía que decirle a cierta persona que conocía. Y así sucedió que regresé a Maalps. ¿Bien? ¿Cómo estuvo? Preguntó Lorraine. Ah, como siempre. Con eso, comencé a preparar un poco de té, como siempre lo había hecho, antes de reclinarme en una silla con un libro que recogí del piso de la residencia de Lorraine. El conveniente Rent. Bien entonces. Con esto, casi hemos terminado, dijo un aventurero de rostro estricto, con un suspiro acompañando su declaración. Detrás de él estaba Lorraine, una aventurera de clase plata y una guerrera bien formada. Habían pasado 7 años desde que yo, Rent Faina, me convertí en un aventurero. Aunque había estado ganando experiencia desde entonces, mi rango todavía era de clase bronce inferior. Como tal, a menudo me quedaba fuera cuando se trataba de grupos. Pero esta excursión específica fue una excepción, ya que el gremio mismo la solicitó. El grupo, a su vez, se ajustó a las especificaciones del gremio. Además de Lorraine, estaba en un grupo con otras 2 personas. Un espadachín que empuñaba una gran espada llamado Zarid, y un guerrero andante de montaña fuertemente blindado llamado Ryude. Ambos eran parte de la clase alta de bronce. Aunque la aventurera de mayor rango en este grupo era Lorraine, no tenía intenciones de liderar nuestro grupo, dejando ese papel a Zarid. La naturaleza de la solicitud era bastante fácil. Eliminar una concentración inusualmente grande de goblins en el primer piso de la mazmorra de la Luna Nueva. No es exactamente una solicitud peligrosa, y es fácil de manejar incluso para los aventureros de clase bronce. Por supuesto, no estábamos solos en este esfuerzo, ya que otros grupos designados por el gremio también estaban cazando goblins aquí. Todo lo que teníamos que hacer para completar la tarea era matar el número requerido de goblins. Cualquier extra que lográramos poner en el suelo daría como resultado una bonificación. Era un buen contrato, aunque obligatorio, habiendo sido designado para la tarea por el propio gremio. En realidad, sin embargo, no había duda de que era un trabajo agotador, de ahí el suspiro de Zarid. Bueno, estamos alrededor del 70% del camino. Podemos cazar el resto a un ritmo pausado hasta bien entrada la noche. ¿Cómo suena eso? ¿Desde ahora? Todavía es de mañana, Zarid. Me gustaría terminar la solicitud y simplemente regresar a casa. Lorraine no estuvo de acuerdo, sacudiendo la cabeza. Ryude, el guerrero con armadura, intervino con sus propios pensamientos sobre el asunto. Lo entiendo, Lorraine, pero no hay muchos goblins más para todos. Sería problemático ir a buscar al resto, dijo Ryude, con una voz amable y educada que apenas se ajustaba a su imagen corpulenta. De aquí en adelante, fue menos matar y más rastrear. Una tarea que requiere mucho tiempo, de hecho. Sin embargo, teniendo en cuenta los términos del contrato, no tuvimos más remedio que hacer lo que nos dijeron. Supongo que es así. Podemos tomar las cosas con calma, tal vez incluso llenar nuestros estómagos mientras buscamos, dije, con la intención de aligerar el estado de ánimo. Alcanzando mi bolsa de herramientas mágicas, saqué suficientes sándwiches para los 4, habiéndolos hecho esta misma mañana. Lorraine, aparentemente todavía de mal humor, me arrebató un sándwich de las manos antes de apoyarse contra las paredes de la mazmorra. Sostuvo el sándwich con los dientes mientras se servía un trago, un chorro constante de agua que fluía de su cantimplora a una taza de plata. Ubicando un lugar adecuado, me senté también, sacando una taza para mí de las profundidades de mi bolsa mágica. Sin embargo, mirando hacia arriba, encontré a Zarid y Ryude mirándome con los ojos muy abiertos. ¿Qué es? Hay suficiente para ustedes 2 también. Los aventureros suelen traer comida y una taza, ¿verdad? No puedo decir mucho sobre la copa de plata de Lorraine, pero una copa es una copa al final del día. Yo, por supuesto, lucía una copa de metal de aspecto bastante normal. Siendo compañeros de aventuras, esperaba que Zarid y Ryude actuaran de la misma manera. Sin embargo. Espera, eso no es todo. ¿Tú, de verdad te tomaste la molestia de hacer sándwiches frescos? ¿No son las raciones del campamento por lo general solo cecina y pan seco?
Preguntó Zarid, con la sorpresa evidente en su voz. ¿Y qué, no quieres nada? Diciendo eso, extendí la mano, con la intención de comerme el sándwich de Zarid. Detente. Por supuesto que me gustaría un poco, dijo Ryude, sentándose a mi lado. Y tienes razón, yo también tengo una taza, pero tu comida y tu agua huelen muy bien. ¿Puedo tomar un poco? Entregándole un sándwich, también le serví un trago de mi petaca. Me había encargado de preparar un poco de agua con sabor a manzana, ¿por qué conformarse con menos? Zarid se apresuró a estar de acuerdo. Yo también. Yo también quisiera un poco. Por favor. Solo pensé que no tendría nada bueno para comer hasta que saliera de la mazmorra, simplemente me sorprendió que hubieras preparado todo esto. Ah, claro. Bueno, los aventureros en su mayoría compran cecina y similares como raciones antes de emprender expediciones. Pero esto es bueno de vez en cuando, ¿no? Preferiría tenerlo todos los días. Pero, de nuevo, la comida preparada es bastante cara, hombre, envidio a los que tienen esposa, dijo Zarid, suspirando una vez más. Si bien uno podría comprar suministros secos de los vendedores en la entrada de la mazmorra, las ofrendas generalmente eran raciones secas, caras, y no exactamente deliciosas. Además, la mayoría de los aventureros no tenían bolsas mágicas. Debido a la relativa inconveniencia de caminar con alimentos frescos, la mayoría de los aventureros, a su vez, simplemente compraban raciones secas y pan duro, metiéndolos en sus mochilas. Pero, por supuesto, a un aventurero le resultaría difícil encontrar una esposa que comprara una bolsa mágica por una gran suma de dinero y luego la llenara con comida casera para su marido aventurero. Lo más probable es que la persona promedio se canse de hacerlo relativamente pronto, y mucho menos de manera regular. Y así nuestra charla continuó hasta que finalmente terminamos con nuestras comidas. Está bien. Estoy lleno ahora. Gracias a Rent, siento que hoy puedo trabajar el doble de duro. Zarid vitoreó. Siento lo mismo, dijo Ryude, con una expresión de satisfacción en su rostro. Supongo que los sándwiches valieron la pena después de todo. Yo, que era el más débil en términos de potencial de combate en el grupo, al menos debería hacer esto por mis camaradas. Pero aún había más que podía hacer. Además de la distribución general de los goblins con los que luchamos esta tarde, he trazado dónde están los goblins restantes. Si seguimos esta ruta, deberíamos llegar relativamente rápido. Zarid se giró hacia mí una vez más, visiblemente impresionado. Oye, Lorraine. ¿Siempre es tan conveniente tener cerca a este tipo? La respuesta de Lorraine fue algo inexpresiva. Diría que se está conteniendo hoy. Después de todo, él comenzaría a cocinar en el lugar con ingredientes frescos si pudiera. Bueno, tal cosa sería peligrosa dada la cantidad de goblins en los alrededores. ¿Él también cocina en el lugar? Estás bromeando. Lo querría en todos mis grupos, pero claro, Ren tiene sus propios objetivos. Sí, convertirse en un aventurero de clase mitril. Por cierto. Las aventuras en solitario lo entrenan a uno más rápido que explorar en grupo. Sería impropio de nuestra parte molestar a Rent. Déjalo, Zarid, pero por supuesto, solo me invitarían como cortesía ya que los aventureros eran juzgados por su fuerza y habilidad de combate. En esos aspectos, no valía nada, y no pude evitar sentirme un poco decepcionado conmigo mismo. Después de empacar nuestro almuerzo, continuamos a través de los pasillos de la luna nueva, matando a los goblins requeridos antes de regresar a Maalt y disolvernos. Aunque me había divertido en el grupo de hoy, no pude evitar sentir que pasaría mucho tiempo antes de que pudiera disfrutar de una experiencia similar, y esa sola revelación llenó mi corazón de tristeza. Si alguna vez quisieras participar en un grupo, estoy seguro de que todos acudirían en masa a ti, Rent. Lorraine, que había estado caminando a mi lado, pareció murmurar algo por lo bajo. ¿Qué fue eso, Lorraine? No, no es nada. Volvamos a casa. De hecho, el pago de esa asignación fue respetable. Deberíamos darnos un festín durante la cena, como mínimo. Diciendo eso, Lorraine aceleró el paso, conmigo siguiéndola de cerca mientras se dirigía en dirección a un conocido restaurante. La fuerza del rango plata. Quizás era de conocimiento común para la mayoría de las personas que los aventureros estaban segregados por un sistema de clasificación, siendo el más fuerte la clase mitril. En segundo lugar, estaba la clase platino, seguida por las clases oro, plata, bronce y finalmente hierro. Los nuevos aventureros, a su vez, comenzaban como clase hierro. Además de estos, también había un sistema de niveles, con rangos inferiores, medios y superiores. Esta parte de la clasificación, sin embargo, era mayormente ignorada.
Con la excepción de ciertos escenarios especiales, la mayoría de los aventureros de la misma clase eran igualmente capaces. Por supuesto, los veteranos eran otra historia por completo, pero aparte de una diferencia en la experiencia, sus capacidades estaban en su mayoría a la par. Tener más experiencia simplemente facilitaba el trabajo y, por supuesto, había aventureros de clase baja con mucha experiencia. Una peculiaridad en el sistema, por así decirlo. Dicho esto, valía la pena señalar que yo era de la clase bronce inferior. Lorraine, por su parte, era de clase media plateada. Después de todo, era bastante capaz. Si tuviera que decirlo, los aventureros de clase hierro eran en su mayoría recién llegados, y había una buena cantidad de aventureros de clase bronce en cualquier ciudad. La clase plata estaba compuesta principalmente por veteranos, y así sucesivamente. Los aventureros de clase dorada, por otro lado, estaban en una liga propia, y algunos eran capaces de hazañas casi sobrehumanas. No hace falta decir que existían pocos de estos aventureros. En otras palabras, un aventurero típicamente exitoso terminaba su carrera como clase plata, así eran las cosas. Dicho esto, no era prudente buscar peleas con un aventurero de clase plata solo porque eran relativamente normales. Después de todo, había ciertos aventureros de clase plata y oro con capacidades monstruosas, que no se veían muy diferentes a mis compañeros aventureros y a mí. De hecho, personalmente había experimentado tal evento 5 años después de mi carrera de aventurero, por supuesto, esto fue cuando aún vivía. ¿Continuarás con tu investigación después de esto? ¿O vas a tomar una siesta? Le pregunté a Lorraine, que estaba comiendo en la misma mesa que yo en uno de los concurridos restaurantes de Maalps. Al escuchar mi pregunta, Lorraine se tragó el almuerzo que había estado masticando y lo acompañó con una saludable dosis de vino tinto. ¿Por qué lo expresas de esa manera, Rent? ¿Piensas en mí como un ermitaño que solo duerme y emprende investigaciones? De vez en cuando tengo otros asuntos que atender, ya sabes, de vez en cuando, dijo Lorraine con cierto disgusto fingido. Irónicamente, ella era la viva imagen de un ermitaño que solo dormía e investigaba. Sin embargo, si había que creer en Lorraine, sus arreglos para hoy eran algo diferentes. Curioso, decidí preguntar por ella. ¿Pasa algo especial hoy? Si mal no recuerdo, la subasta en el centro de la ciudad es al día siguiente, y los nuevos tomos solo llegarán en algún momento de la próxima semana. Además, bueno, no del todo. Además, solo me estás siguiendo esos días para ayudar con el transporte de mis compras, ¿no? No es eso. En cambio, se trata de cómo me abordaron en la calle hace un tiempo. La explicación posterior de Lorraine fue sorprendente, por decirlo menos. Aparentemente, se había quedado sin suministros hace bastante tiempo, después de haber perdido la noción del tiempo mientras estaba absorta en su investigación. Haciendo un raro viaje a la ciudad, un joven la había llamado y hablado con ella. Luego, el hombre le prometió a Lorraine una experiencia especial si tenía tiempo para seguirlo, al menos, eso fue lo que le había dicho. En ese momento, Lorraine se dirigía a comprar suministros y, por lo tanto, se negó, pero prometió seguirlo otro día, dicho día siendo hoy pasado el mediodía en un café algo elegante. Estaba muy emocionado. Quizás tenía algún experimento revolucionario para mostrarme. Estaría ansioso por presenciar tal cosa. Solo podía mirar con exasperación el comportamiento extrañamente tenso de Lorraine. Después de todo, si uno fuera a entrevistar a 100 personas, la mayoría diría que el hombre en cuestión ciertamente no tenía ningún experimento para mostrarle a Lorraine. Ella era, en este sentido, una mujer joven sin mucho sentido común. Aunque tales actividades estaban en recesión recientemente, supongo que todavía sucedía. Si bien el gremio proporcionaba una especie de educación a los aventureros que se inscribían, la inteligencia callejera no se podía enseñar. Cuando conocí a Lorraine, ella solo tenía 14 años. Si tenía que caminar por la noche, a menudo me llamaba a mí o a algún otro conocido de confianza. Habiendo cumplido 18 años hace apenas un año, Lorraine ahora caminaba por las calles de Maalt por la noche como y cuando le placía. Quizá fuera una cuestión de suerte, pero ya casi nunca abordaban a Lorraine en sus paseos nocturnos. Además, la reputación de Lorraine como una maga poderosa la precedía, por lo que pocos la llamarían de manera inapropiada, incluso si caminaba sola por la noche. Pero, por supuesto, Maalt era una ciudad grande, nuevas personas entraban por sus puertas todos los días. No sería extraño que algunos de ellos no supieran de la destreza de Lorraine. Aunque le enseñé a Lorraine todos los conceptos básicos de las aventuras, cuando la conocí hace 5 años, solo trabajó duro durante un año y la mayor parte del tiempo estuvo encerrada en casa.
Supongo que así era Lorraine, y eso no podía cambiar. Lorraine, ese hombre probablemente no tenía experimentos de ningún tipo para mostrarte, dije, sacudiendo la cabeza con exasperación. ¿Cómo sabes eso, Rent? Preguntó Lorraine, ajena. Si bien podría haberle dicho simplemente sobre los peligros, supongo que todo era una experiencia. Lo sabrás si lo conoces en persona. Bueno, en cualquier caso, me esconderé cerca y cuidaré de ti. ¿Cuándo y dónde te reunirás con él? Lorraine, confundida sobre por qué necesitaba dicha información, obedientemente me proporcionó los detalles de cualquier manera. Después, nos fuimos por caminos separados, habiendo terminado nuestro almuerzo juntos. ¿Es ese hombre de allí? Pregunté, señalando a un hombre solitario sentado en la terraza del café. Lorraine asintió en respuesta. Sí, él es de hecho el indicado. No me parece una persona sospechosa, ¿no? Bueno, ya verás. Adelante, dije, sacudiendo la cabeza mientras Lorraine caminaba hacia el hombre. Luego me escondí, observándolos a los dos desde las sombras. El hombre era humano, por supuesto, pero con su actitud, ropa llamativa y cuestionable sentido de la moda, era bastante sospechoso. Una mirada a él fue suficiente para que la mayoría comprendiera que no sería prudente asociarse con un individuo así. Si bien había pensado observarlos por un tiempo, no tuve la oportunidad de hacerlo. Aunque al principio el hombre simplemente entabló una conversación informal, pronto sacó un cuchillo de un bolsillo oculto en su camisa y apuntó a Lorraine. De hecho, se había posicionado para que los otros clientes y el personal del café no lo notaran. Tenía mucha práctica, pero nada más. Por su comportamiento general y su sonrisa, no parecía otra cosa que una conversación informal. Si la dejara como estaba, el hombre se llevaría a Lorraine y la esclavizaría o la vendería a algún tipo de burdel, donde la obligarían a hacer todo tipo de cosas terribles. Tal era el comercio en el que estaba involucrado este hombre. Pero, por supuesto, eso solo sucedería en el caso de una chica normal. Este hombre no tenía idea, ni un atisbo, de la monstruosa fuerza de Lorraine. Meros segundos después de que le apuntaran con el cuchillo, detecté una oleada de magia. Lorraine estaba tejiendo un hechizo mientras estaba sentada. En los segundos posteriores, el cuchillo se dobló en un ángulo imposible cuando cuerdas invisibles ataron al hombre, inmovilizándolo. El hombre probablemente no tenía idea de lo que acababa de suceder. Específicamente, probablemente no entendió por qué estaba boca abajo en el suelo y por qué había una gran bola de fuego flotando sobre él. Al presenciar tal espectáculo, se desmayó rápidamente, muy probablemente bajo la presión de pensar que la muerte estaba cerca. Lorraine descartó fácilmente la bola de fuego con un movimiento rápido de su mano, sacudiendo la cabeza con decepción mientras regresaba hacia mí antes de hablar de una manera algo exasperada. Supongo que lo que te gustaría que dijera es: las mujeres deben tener cuidado con los hombres extraños que las abordan, ¿sí? Si bien podría haberle explicado todo esto, había un mundo de diferencia en experimentar algo personalmente. Asentí, satisfecho. Bueno, si eres tú, Lorraine, harías algo al respecto de cualquier manera, ¿no? Aunque la experiencia fue suficiente para convencer a Lorraine de mis advertencias, tuve que soportar mi propia prueba más tarde, con Lorraine haciéndome interminables preguntas sobre tales encuentros hasta bien entrada la noche. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa.